preciosa palabra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Y leemos la bendita, muy preciosa palabra del Señor, en nombre del Padre, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y un vaso dispuesto para toda buena obra. Padre, te damos gracias, mi Señor. Nos sigues enseñando, mi Señor, porque tú quieres glorificarte en nuestras vidas. Dios mío, que podamos entender de que tú comparas los utensilios de tu templo, de tu tabernáculo, y Señor, los comparas con nosotros. Señor amado, ayúdanos que podamos entender, Dios mío, qué tipo de vaso tú quieres y qué deseas con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Entendemos, hermano, que el Señor le está hablando a través de Pablo a Timoteo. Timoteo, un pastor, un ministro. Y Timoteo, Pablo le está hablando, pero es el mismo Espíritu Santo que le dice que en la casa grande hay diferentes vasos, y le está hablando a Timoteo, o sea que Timoteo es uno de esos vasos. Le dice que si él quiere ser útil en las manos del Señor y dispuesto para lo que Dios tiene para él, igual que para nosotros como vasos en la casa grande, dice, primero debe limpiarse. Eso es lo primero que uno debe hacer en el reino de Dios. Hoy vamos a ver algunos pasajes para ver de dónde sale esto, de dónde viene. Acordémonos que lo que los hombres de Dios predicaban en el Nuevo Testamento era del Antiguo Testamento. El fundamento estaba en el Antiguo Testamento, y nosotros ya sabemos de que el Antiguo Testamento era simplemente el Nuevo Testamento escondido, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Entonces Dios le dice a Timoteo que para ser un vaso, una persona, un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, útil a Dios, primero que todo hay que limpiarse. Y segundo, como dice el verso, hay que santificarse. Entendamos que la palabra santificarse significa apartarse, separarse, cortarse de algo para un propósito. Eso es lo que significa santo. Por ejemplo, cuando Dios dice en el Padre Nuestro que oremos, santificado sea tu nombre, significa que lo pongamos aparte de todo, por encima de todo, que no lo pongamos con nada, es único, es absoluto. Entonces lo que hay que hacer con el nombre de Dios. Por eso dice el Señor, el Padre Nuestro, muy fácil, oremos así, santificado sea tu nombre. Pero en Timoteo el Señor dice, apártese de iniquidad, que va a santificar el nombre del Señor. Entonces no es tan simplemente pronunciar una oración como dice la gente. Necesitamos limpiarnos y necesitamos santificarnos para poder ser ese vaso de honra que le agrade al Señor. Y Pablo ya le había dicho, esta es la segunda carta de Timoteo,
en la primera carta ya Pablo le había dado unas recomendaciones a Timoteo. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, es para ti, y cuídate de todo esto que te voy a decir. Le dice, límpiate. Si vas a ser un pastor, un ministro, o vas a ser un utensilio del Señor, límpiate, santifícate. Y en la primera carta, primera de Timoteo 4, 12, Dios le dijo, porque es el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era un hombre joven, y entonces el Señor le da unas recomendaciones, le da 6 recomendaciones a Timoteo, y le dice, sino que sé ejemplo de los creyentes. O sea, usted y yo debemos ser ejemplo para todos los creyentes. Y entonces el primer consejo que le da el Señor a Timoteo y a nosotros, si queremos ser vasos de honra útiles al Señor, es que seamos ejemplos a los creyentes en palabra. O sea, debemos ser personas que nos fundamentemos en palabra, en la palabra de Dios, en palabra. Segundo, que seamos ejemplo a la gente en conducta. Nuestro caminar, nuestro andar, nuestro vivir debe ser un ejemplo, pero está relacionado con el reino de Dios. Tercer consejo que le da el Señor, en amor. O sea, uno puede saber mucha palabra, podemos tener diferentes llamados o mucho estudio bíblico, podemos tener institutos o títulos, que eso al final no sirve para nada si no nos limpiamos, nos santificamos para ser honrosos. Eso es simplemente adorna, como a los fariseos les adorna la casa, el muro, y a ellos los adornaba su cuerpo con las filacterias y lo que se colgaban. Pero nosotros no queremos otro adorno que no sea la imagen de Cristo. Parecernos a Cristo, ser como Cristo, hablar como Cristo, andar como Cristo, vivir como Cristo. Entonces, en amor, o sea, seamos ejemplo en amor, porque si no hay amor, hermano, la Biblia dice que somos como una trompeta, que la trompeta tenía que dar unos sonidos especiales. Por eso dice, si la trompeta suena, dice que el pueblo se preparaba. Según el sonido de la trompeta, el pueblo ya sabía qué tenía que hacer, porque era un lenguaje, un idioma. Entonces, dice que seríamos como címbalos que resuenan, o sea, que hacen bulla. Y nosotros, el amor es lo más importante que debe haber en la casa grande, en los utensilios del Señor. El amor entre nosotros, el perdón entre nosotros, la restauración, la restitución, la comunión, la bendición entre nosotros. Eso es el tercer consejo que le da Dios a Timoteo a través de Pablo en la primera carta. El cuarto consejo, en espíritu. O sea, ya sabemos de que el que está en Cristo ya es una nueva criatura y tiene un espíritu nuevo. Lo dice Ezequiel 36, 25, 26. Dice, y pondré en nosotros y os daré un nuevo espíritu, y pondré mi espíritu entre vosotros. O sea, en espíritu. Si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. En espíritu, en nuestra manera, en nuestra vida. Quinto, en fe. O sea, debemos ser personas que le creemos a la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, lo que salió de su boca, debe ser para usted y para mí absolutamente seguro y certero que lo esperamos. Entonces debemos ser ejemplo, no personas incrédulas. Y quinto consejo, le dice, en limpieza, en pureza. Pureza de labios, pureza de vida, pureza de caminar, pureza de vestir. Entonces, el Señor está viene preparando a Timoteo, y así nos prepara a nosotros, porque está hablando de muchos diferentes pasos. Hoy vamos a ver, hoy hay una enseñanza interesante. Y en el verso 16, ahí mismo de primera de Timoteo 4, pero el verso 16, Dios le dice a Timoteo como pastor, porque Timoteo era un pastor joven, le dice que se cuida de sí mismo y de lo que enseña. Hermanos, usted y yo, para nuestros hijos, si podemos, buscaríamos la mejor escuela, y si pudiéramos económicamente, la mejor universidad. Usted y yo tenemos que estar apercibidos qué es lo que se nos enseña aquí o donde Dios lo lleve. Por eso le dice a Timoteo
verdad. ¿Quién eres tú? Cuídate de ti, cuídate de tu vida, cuídate de tu avaricia, cuídate de tus actitudes, cuídate de ti. Y segundo, de lo que enseñas. ¿Por qué? Porque el pueblo está recibiendo la enseñanza. Usted y yo tenemos que ser celosos de lo que nos enseñan y nos imparten desde el púlpito. O si no, más bien, salir corriendo, orarle al Señor para que nos lleve a un lugar donde nos enseñe lo que Dios quiere. Entonces, y Él le dice, cuídate de mí, cuídate de ti. Y no solamente le dice eso, si usted lo sigue leyendo, le dice, y persiste en ello. O sea, cada momento, cuídate de ti. Porque Dios sabe que nosotros somos torcidos. Nos interesamos con la ley de Dios. Dice que Dios dio la ley para que lo cojo no se salga del camino. Para eso son los mandamientos de Dios. Se salió, vemos el mandamiento, nos corregimos y andamos en el camino. Para eso Dios dio la ley. Entonces, y le dijo Dios que persistiera en ello, para que no se condene él y los que le escuchan. Mire lo grave de usted congregarse en un lugar donde la palabra de Dios no es sana doctrina. Se condena al que enseña y se condena, léalo ahí que ahí está en su palabra. Se condena el pastor y se condena la clientela. Porque muchos lugares lo que es clientela, no gente celosa de Dios. Si fueran celosos de Dios ya se habían salido corriendo de muchos lugares. Ah, pero es que yo amo mucho a mi pastor, yo lo puedo amar mucho, pero yo no me voy a condenar con él. Su vida vale más que cualquier cosa en este mundo. Vale tanto que Cristo murió por usted, imagínense, y por mí. Entonces, debemos tener en cuenta muy bien ese consejo que Dios le da a Timoteo. Ahora, entonces, la doctrina o la enseñanza de un ministro, porque Dios está preparando a Timoteo, por eso le dice que se limpie, que se purifique, que se arrepienta, que se santifique. La doctrina o la enseñanza debe ser conforme a la Biblia, hermano. Por eso es importante que al menos aquí se les ha impartido siempre que la única autoridad que hay en los púlpitos tiene que ser solamente la palabra de Dios, no la palabra y el pastor. El pastor no cuenta. Es solamente, únicamente la palabra de Dios la que cuenta. Lo demás es cuento, filosofías. Entonces, si el pastor se somete a la palabra, gloria a Dios porque está hablando la palabra. Si no, es la palabra la única autoridad. Entonces, un ministro de Dios se tiene que hablar conforme a la Biblia, a la palabra. Su enseñanza tiene que ser clara, no con cuentos. Evangélica. O sea, evangélica, que hable de la salvación, que hable de Cristo, que hable del reino. Y práctica, que entendamos la palabra para que nos motive a ser mejores y aplicar, porque hay muchos que desde el púlpito dicen cosas muy lindas, pero su vida es una mentira a los ojos de Dios. Y la clientela les importa, sí, porque es mi pastor. No, a él que lo juzgue Dios, que lo juzgue Dios. La Biblia dice claramente, dice en Corintios, ¿vosotros acaso no sois dignos de juzgar a los ángeles? Nosotros podemos juzgar, ¿cómo que no? Hay muchos que dicen, yo cojo lo bueno y desecho lo malo. Ojo, mucho cuidado con eso, porque eso es solamente para los que andan en el espíritu. El que anda en la carne no sabe discernir entre lo santo y lo profano. Solamente para los que pueden discernir, lo que dicen, no, yo cojo lo bueno, es el que anda en el espíritu, el que anda en obediencia, que tiene el espíritu guiándolo y mostrándole la mentira. El que está en pecado, el que es un facilista, no, porque es un carnal. Entonces debemos, hermanos, tener cuidado de que ese verso es solamente para los espirituales, no es para todo el mundo. Entonces, lo importante para Dios no es que hagamos muchas cosas, hermanos, porque a veces uno está haciendo una cosa, haciendo otra. No, lo importante para Dios es cómo vivimos esa palabra que es espíritu y es vida, que es viva y es eficaz. Cómo vivimos esa palabra preciosa de Dios. Entonces, por eso Pablo le dice que más importante que los dones, porque eso le dice Pablo a Timoteo, más importante que los dones es la santidad. Usted ve gente por ahí que profetizando, que haciendo milagros, y hermanos, no predican de la cruz, no predican de la sangre, no predican de negación, no predican de santidad, pero la gente está buscando la sanidad para ese cuerpo mortal. Y lo que usted necesitamos es sanidad para nuestra alma. Entonces, más importante
los dones, es lo que le explica Pablo a Timoteo en diferentes versos, es la santidad y pureza, la pureza. ¿Para qué? Para poder ser útiles al Señor, hermanos. Nosotros no estamos aquí para estar escuchando sermones, nosotros estamos aquí porque estamos siendo preparados para toda buena obra y para que crezcamos a la estatura del varón perfecto de Cristo. Por eso es que venimos nosotros a estudiar la palabra para crecer. Entonces, no se puede impartir del reino de Dios, hermano. Mire, cuando la iglesia del Señor es una iglesia celosa de Dios, celosa del que los ama, celosa del que tiene promesas que ha jurado cumplirlas, celosa por el que nos bendice y nos guarda cada día. Entonces, hermano, no permite a muchos que están impartiendo, hermano, cuando Dios no los posee. Es que el propósito de Cristo fue venir a establecer su reino en su vida y en la mía. Su reino. Cristo quiere reinar en su vida y en la mía. Es personal. Usted y yo nos tenemos que apropiar de ese dueño, de ese Señor. Así como nos apropiamos para poder que sea así y amén. Las bendiciones que usted y yo esperamos. Porque muchos se apropian de las bendiciones, pero no se apropian del Señor. O sea, vienen por los panes y los peces, pero no les interesa el Señor que hace los panes y hace los peces. Entonces, no se puede impartir del reino de Dios cuando el mismo Dios no nos posee, ni es Señor de nuestra vida. No hay autoridad, hermanos. Entonces, Dios nos llama a ser santos, puros, piadosos. Si es que queremos ser vasos útiles o personas útiles al Señor. Acuérdese que Dios busca, Dios dice, me amarás. Ese es el mandamiento más grande. Le dijo el joven, Señor, yo he cumplido todos los mandamientos. Todos los mandamientos los he cumplido. Y el Señor le dice, ah, sí. Ok. ¿Cuál es el primer mandamiento? Él no le dice, amarás al Señor tuyo. Ah, ok, mira, te lo sabes todas. Entonces, más bien, tú que eres rico, vende todo y hazlo a los pobres. El Señor lo estaba probando. Y su Dios, el primer mandamiento era su dinero. Por eso dice que se fue triste. El primer mandamiento es su dinero. Entonces Dios nos quiere, hermano, que lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra vida, con toda nuestra mente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y es importante que volvamos a mencionar esto. Dios no puede ser parte de nuestra agenda. Como cuando usted y yo sacamos la cita al dentista. Este miércoles tengo cita al dentista, el domingo tengo cita en la iglesia. No podemos ni a la peluquería ni tal. Dios no puede ser parte de nuestra agenda. Dios tiene que ser nuestra agenda, nada más. Él es nuestra agenda, Él es primero. Primero buscar el reino de Dios y su justicia. Primer mandamiento, amar a Dios. No dice amar a la mamá, al papá, a los hijos. Más bien dice el que amare padre, madre, hijo, más que a mí no es digno de mí. Entonces tenemos que poner las cosas en orden, en prioridad. Dios tiene que ser nuestra agenda. Él tiene que ser la agenda de nuestra vida. Si nosotros aprendemos a poner, hermano, en orden las cosas de Dios, nuestra vida, ponerla en orden, porque Dios es un Dios de orden, vamos a vivir y a ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Mire el pedido del Señor, porque es que tenemos que ir a la Biblia. El Señor nos dice que Él no quiere ser parte de nuestra agenda. Él nos dice que Él quiere ser nuestra agenda, llena con Él. Y segundo, lo que sigue es añadidura, hermanos. El trabajo es una añadidura. Porque, y si Dios permite que ustedes y yo nos enfermemos, ¿para qué sirve el trabajo? Entonces, miremos el pedido de Dios. Deuteronomio 6:12 y 13. Miren lo que dice.
Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la esclavitud del pecado. Ahí dice que te sacó de Egipto, de servidumbre. Pero lo mismo para nosotros, dice que nos sacó de la esclavitud del pecado. Mira el 13. Mira el 13 lo que dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él solo. Hay muchos que le sirven más al trabajo, a la carne, al cuerpo y a tantas cosas que a Dios. Y por su nombre jurarás. O sea, todo en el nombre del Señor. Mire, hasta Satanás, en Mateo 4, el mismo Señor le dice a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, a nadie más, al mismo Satanás. Satanás lo tiene claro, mucha iglesia no tiene claro eso. Hermano, entendamos esto, por favor. Nosotros no fuimos creados para ser vasos viles. Nosotros fuimos creados para ser vasos de honra. Vayamos a Isaías 43:7. Mire lo que dice. Ponga atención a este verso, hermano. Mire, todos los llamados de mi nombre, o sea, aquellos que son llamados de mi nombre, aquellos que pueden invocar el nombre, es lo mismo. Porque no todo el mundo puede invocar. Dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca. O sea, aquel que se aparta, que se limpia, que se santifica, es un llamado del nombre del Señor. Entonces, todos los llamados de mi nombre, a los que Él conoce, Dios los conoce, lo vimos en el verso 19 de 2 de Timoteo. Dios los conoce. Conoce el Señor a los que son suyos, teniendo un sello. Entonces dice: todos los llamados de mi nombre, los que Él conoce, mira el propósito, para gloria mía los he creado. O sea, que usted y yo hemos sido creados para gloria de Dios, hermanos. Usted y yo fuimos creados con el propósito de ser gloria de Dios. Dios se gloria en nosotros, es lo que Dios quiere. Pero no termina ahí, para gloria de Dios. Los he creado, dice, para gloria de Dios los formé y para gloria mía los hice. Tres verbos ahí: crear, formar y hacer. Acuérdense que crear fue cuando el Señor nos creó. Dios debe formarnos a la imagen de Cristo, que eso se cayó. Por eso la Biblia también habla de este versículo por allá en Jeremías, cuando habla del alfarero, que va el alfarero a formar el vaso, porque ese vaso fue creado para gloria y está vil, y Dios lo debe desarmar, deshacer, para volverlo a levantar y meterlo en la rueda. Si alguno de nosotros estamos en la rueda, gloria a Dios, porque entonces significa que somos llamados de su nombre. Cuando usted tenga problemas, no significa que está mal, significa que Dios está trabajando en la rueda con usted y conmigo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, no existimos, hermanos, para deshonra. Nosotros fuimos creados para gloria y para honra. Y si nosotros amamos al Rey y le servimos, entonces debemos ser vasos que honran a ese Rey. Miren lo que dice Romanos 9:23. Gloria a Dios. Empezamos con una enseñanza y mire, ya vamos en las 5. Gloria a Dios. Que Dios nos está enseñando. Miren lo que dice 9:23 de Romanos: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, o sea, que se vean. Notorias significa que se vean. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó, o sea, que Él creó de antemano, o sea, antes de la fundación del mundo. ¿Y qué dice? ¿Para qué? Para gloria. Mire que si nosotros somos esos vasos de misericordia, vuelve y lo dice en el Nuevo Testamento, que usted y yo fuimos creados para gloria, no para ser viles. Para gloria, hermanos. Miren lo hermoso. Acuérdense que el hijo de Nabucodonosor, el rey Belsasar, usó los vasos de oro. Miren que los vasos de oro pueden ser para deshonra, hermanos, porque dice
que el Señor tiene diferentes vasos en la casa grande, unos de oro, otros de plata, otros de barro y otros de madera. Pero miren que el de madera puede llegar a ser de honra, y el de honra, el de oro, puede llegar a ser vil. Los vasos de oro del Señor del templo los cogió Belsasar y los comenzó a beber en ellos y a emborracharse con las mujeres. Llegó cuando vino la mano de Dios y comenzó a escribir ahí: has sido pesado en balanza, hermanos. Dios diario nos pesa en balanza, no nos damos cuenta. Diario. Necesitamos entender, hermano, que cada que usted y yo pecamos contra la palabra, contra la voluntad de Dios, estamos siendo pesados en balanza y estamos siendo hallados faltos. El rey Belsasar cogió los vasos del templo que eran sagrados, consagrados, que había sido untada la sangre sobre ellos, que hablaba de la sangre de Cristo, porque la sangre tenía que ser untada en todo el tabernáculo, en todo el templo, en todos los utensilios, en todos los vasos. Y en el mismo libro, en la misma Biblia, en la misma ley, tenía que ser untada la sangre. ¿Por qué? Porque hablaba de Cristo, porque Cristo es el que limpia, es el que lava, es el que justifica a través de su preciosa sangre. Esto no es a través de mucho conocimiento, muchos títulos, es a través de la sangre de Cristo que nos limpia y nos purifica y nos limpia de toda maldad, hermanos. ¿Entienden? Entonces, qué tremendo. Pero nosotros, siendo vasos de barro, Segunda de Corintios 4:7, anoten, dice que Dios puso su tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? La palabra. La palabra. Con el Espíritu Santo. Ese es el tesoro que Él puso. Ese es el tesoro en vasos de barro, porque nosotros somos frágiles. Entonces miren cómo los utensilios de oro pasaron a ser viles con Belsasar, y cómo los utensilios de barro, como usted y yo, podemos ser de honra para Dios, hermanos, porque hay un tesoro en nosotros. Nosotros lo que tenemos que cuidar es de que la gloria, lo que se muestre, sea para Dios y no para el vaso. Entonces, que la Biblia dice que usted y yo somos la columna. Hermanos, usted y yo tenemos que creernos eso. Dios declaró columna y baluarte a la iglesia. Usted y yo somos columna y baluarte de la verdad. O sea, que usted y yo somos columna para guardar la verdad, la palabra de Dios. Somos columna. Hermano, por eso, contra la palabra, ahí no cabe nada, hermanos. No importa que la persona tenga 120 años, usted no sabe que los ancianos de Israel fueron los que declararon y crucificaron a Cristo. Y no solamente ancianos en edad. Entonces, el que viole la palabra, la Biblia dice, no prospera. No importa la edad que tenga, la única verdad es la palabra, y Dios no se casa con nadie. Dios está casado con su palabra, y el que se casa con la palabra está casado con Dios. Entonces, miren lo que dice el Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza me honrará. ¿Cómo es posible que usted y yo vamos a sacrificar alabanza? ¿Qué significa eso? Dios nos viene diciendo de que se aparte de iniquidad el que va a alabar a Dios, el que va a usar su nombre. ¿Cómo alabamos a Dios sin usar su nombre? Entonces, el que sacrifica alabanza significa que debe haber un sacrificio. Romanos 12:1. Debemos presentar, para poder sacrificar alabanza, nuestro cuerpo primero en sacrificio vivo para poder alabar a Dios. O si no, simplemente es un pedazo de carne cantando cosas que suenan a Dios. No, debemos entender eso. El que sacrifica alabanza, tiene que haber un sacrificio. Ya habla de sacrificio. ¿Y qué le dice el Señor a Jeremías? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mire, Dios quiere que seamos como su boca, pero que debemos sacrificar, llevar nuestro cuerpo, nuestro yo al altar, a ser consumido, para poder alabar a Dios, hermano. Esto no es los púlpitos, hermano, y los atrios están llenos de gente que simplemente cantan cosas que suenan cristianas, pero su vida es inicua. No se han apartado de iniquidad para poder cantarle al Señor. Es mejor ponerse un espadadrapo o un candado o coserse la boca para no cantarle a Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca mi nombre. Amén. Es más provechoso y mejor negocio cosernos la boca para no tener que cantar.
que sacrificar, hermano. Y al que ordenare mi camino, mire que no solamente eso, o sea, al que ordenare, o sea, al que ande en el orden de Dios, eso significa en el orden de Dios. Porque hay muchos que dicen, este tan religioso, qué tan religioso, que esto no es pecado. O sea, las personas pasan a decir por encima de Dios que es pecado y que no es pecado, sabiendo que la Biblia dice que es pecado. Y al que está guardándose para Dios lo critican, lo maldicen, porque lo que están hablando es maldición, y eso se les vuelve a ellos mismos. Entonces, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación. O sea que el salvo es aquel que anda en el orden de Dios, en el orden del camino de Dios. Y la Biblia dice que los caminos de Dios están en el santuario, y en el santuario habla de santidad, habla de la vida del Espíritu, hermanos. O sea, tenemos que entender la cosmovisión de la palabra, que la palabra no es simplemente confesar un nombre y ya soy salvo. Eso no, eso es antibíblico. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque el Señor les dice por allá en Apocalipsis 3, les dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para que te cubran de tu desnudez. En el próximo versículo le dice que se arrepienta, y en el próximo versículo, que es el 3:20, le dice: he aquí que yo vengo a tu puerta y llamo. Pero primero en el 19 está el arrepentimiento. Dios no va a venir a cenar con nadie que no se haya arrepentido. Léalo, ahí está la palabra, hermanos, por eso venimos a estudiar. Entonces, ¿quiénes son los que deben apartarse de la iniquidad? ¿Quiénes? Los que van a invocar el nombre del Señor. Los otros no. Porque hay gente que no le interesa invocar el nombre del Señor, no tiene que apartarse de la iniquidad, tranquilo, que usted está bien. Es hijo del diablo, como dice Cristo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. La Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios es hijo de Dios. Entonces, ¿quién se debe apartar de la iniquidad? Aquel que invoca el nombre del Señor. Salmo 32:2, mire lo que dice: que esta palabra de Dios se predicara en cada púlpito. O sea, que la verdad de Dios fuera la autoridad en cada púlpito, hermanos. Había millones de gente salva y feliz. La verdad de Dios y no la filosofía del hombre buscando dinero, buscando reconocimiento, pervertidos. Bienaventurado, o sea, muy bendecido, prosperado, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahora, ¿por qué Dios no lo culpa de iniquidad? Porque ha sido lavado. Por eso Dios le dice a Timoteo: límpiate de esas cosas. Y cuando nos limpiamos, entonces ya no hay diablo ni nadie que nos acuse. Por eso dice que somos bienaventurados al que Jehová no culpa, hermanos, y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, en su vida no hay engaño. Bienaventurado, hermanos, y sobre todo para las damas, porque los hombres no son más descuidados. Es difícil ver mientras pueda, porque hay personas que solamente tienen un vestido y le toca ponérselo como esté. Pero por lo general, la mujer, si tiene un vestido con una mancha, no sale a la calle. Por lo general. Por nada del mundo. Por dicho, lo bota. Los hombres son más descuidados. Hermanos, ¿cuánto afea una mancha un vestido? La afea lo pierde. Usted tiene un vestido muy costoso, como sea, muy lindo, que lo regalaron o lo compró, y se le mancha con cloro. Perdió todo el vestido, porque yo no me lo pongo, yo voy a salir con un saco por allá, con todo blanco por aquí. Si hace frío me lo pongo. ¿Me entiende? ¿Cuánto afea, hermano? Y cuánto afea a los ojos de Dios el pecado, que la mancha que está sobre nuestra vida, hermano. Cuanto a los ojos de Dios. Qué importancia, hermano. ¿Qué importancia tiene, hermano y hermano, el que usted y yo conozcamos mucho de Dios y que Dios no nos conozca? ¿Para qué sirve? Si en aquel día dice que les dirá: nunca os conocí. Señor, pero mira todo lo que hice en tu nombre. Yo sí te conocía, yo conocía la Biblia, pero yo nunca te conocí. ¿Qué importancia tiene que saber mucho, pero que Dios no nos conozca? Y Dios, la Biblia dice,
Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué? Porque tienen un sello. Acuérdese que Satanás, que cuando se manifieste en la tribulación y cuando venga el Señor, Él va a buscar un sello. Por eso al sumo sacerdote Dios le puso un sello en la frente. Y en la frente todo el mundo que lo veía decía: santidad al Señor. Y cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, Él va a buscar un sello aquí en la frente, pero habla de la mente de Cristo, no habla de 666, eso es tonto y bobo. No habla de ninguna cosa externa, Él busca lo interno. Él le dijo a Samuel: Samuel, tú miras con los ojos lo externo, yo miro el corazón por dentro. Entonces la señal que viene a buscar Dios es la imagen de Cristo que tengamos en nuestro corazón por dentro y también por fuera. Porque Dios quiere limpiar. Hermana, usted va a tomar de un vaso que esté, no, por dentro se lo lavé, pero por fuera está todo sucio. Yo le garantizo que no toma. Dios tampoco bebe ni usa un vaso que esté limpio por fuera, aunque por dentro esté limpio. No, porque si está limpio por dentro, quiere que está limpio por fuera. No me diga que usted es una mujer o un hombre de Dios y anda mostrando las nalgas por ahí, o los senos. No me lo diga. No me lo diga, hermano, porque eso se está engañando a usted mismo. Y Dios no puede ser burlado. Entonces, Dios busca la señal de Dios. Él busca una señal en la mano y en la frente. La frente habla de la diadema que tenía el sumo sacerdote, que hablaba de santidad a Dios, o sea, en su mente. Lo externo ahí decía que él tenía que tener una vida pura delante de Dios, pero por fuera lo decía para que el pueblo viera de que él tenía que andar como ejemplo. Y en las manos habla, o sea, en la mente habla de la mente de Cristo, de la vida del Espíritu. Y en las manos habla de nuestras obras de justicia, lo externo. La mente, lo interno. Las manos habla de las obras de justicia. Dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino son las obras externas, justas, de los santos que Dios preparó desde antes de la fundación para que usted y yo caminemos en ella. Dice que caminemos, dice que si decimos que estamos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Nuestro sello es Cristo. El sello de Dios es Cristo. Y si Cristo, por eso dice que el que se une con el Espíritu, con el Señor, un espíritu es con Él. Entonces, el sello está es tener a Cristo, que Cristo sea nuestra mente, la mente de Cristo. Nuestro carácter, el carácter de Cristo. Nuestro vivir, el vivir de Cristo. Nuestro hablar, el hablar de Cristo. Entonces, es muy fácil, hermano, aunque por ahí muchos hombres que porque saben mucho, que tienen demasiada autoridad, tienen más autoridad ya que la palabra. Y ellos dicen: tranquila, hermana, usted se puede tomar una cerveza, o hermano, 2 cervezas, no hay problema, usted puede celebrar esto, puede celebrar aquello mientras sea con su esposa. Dios nos llama a hacer pasos limpios por dentro y por fuera, y dice que vosotros sois linaje escogido, sacerdocio verdadero, nación santa, apartada, consagrada, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que mostréis por fuera las virtudes que hay de Cristo en vosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué importancia tendría, hermano, el que nosotros conociéramos mucho de Dios, pero que Dios no nos conozca? No, usted y yo, así la mujer suya no lo conozca, o el esposo, o el papá, o la mamá, o el vecino, o nadie, que lo conozca a Cristo. Bendito es el Señor. Él es suficiente, bendito es su nombre. Eso necesitamos, que Él nos conozca. Sería una tragedia, hermano, para usted y para mí, que un día usted y yo escucháramos estas palabras, porque las va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué tragedia! Mire este ejemplo, hermanos. ¿Qué tipo de vaso era Jesús antes de venir a la tierra? Piense, ¿qué tipo de vaso era Jesús antes de venir a la tierra por primera vez? Era un vaso de oro, porque el oro representa la divinidad. Todo el tabernáculo estaba hecho de oro, el santuario, el lugar santo, apartado. Por eso se llama santuario, apartado solo para Dios, solo para los propósitos de Dios. Por eso en el santuario no podía entrar nadie. Si no se lavaba primero, lo lavaban, ofrecían un sacrificio de sangre por él y lo vestían de blanco para poder entrar. Y eso tipifica
la sangre de Cristo, tipifica la limpieza que debía haber por dentro y tipifica la santidad de las vestiduras blancas para poder entrar al santuario a ministrar a Dios. Entonces todo adentro era de oro, la ménora, la lámpara de oro, la mesa de los panes de oro, el altar de oro, la arca de oro, todo era, las paredes eran de oro, todo era de oro. Entonces, ¿qué tipo de vaso era Jesús antes de venir a la tierra? Porque Jesucristo era un vaso de oro, perfecto, puro, vivía en comunión con Dios, el Dios eterno Jesucristo. ¿Cierto que sí? Era puro de oro, porque el oro representa la divinidad. Ahora, miremos qué tipo de vaso se hizo Jesús a sí mismo en la tierra. Es importante que entendamos esto. Vayamos a Filipenses 2:5. Hermano, atesoremos la palabra de Dios. Atesorémosla, amémosla. Pídale al Señor, pidámosle al Señor: Señor, enamórame de tu palabra, enamórame de tu palabra, enamórame de tu palabra y enamórame de ti, Señor. Y Dios lo hace, porque mire que ese es mi pedido diario. Y Dios lo está logrando con mi vida. Bendito es el Señor. Que yo lo ame a Él, que ame su palabra. Mire, dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, un vaso de honra, de oro, perfecto, la divinidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El 2:7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ojo, hecho semejante a los hombres. ¿Y cómo nos llama la Biblia a nosotros? Vasos de barro. O sea que Cristo se hizo un vaso de barro. Mire usted, siendo un vaso de oro, se hizo un vaso de barro. Entonces, lo que nos hace vaso de honra no es el material del que somos hechos, o el lugar que ocupamos. No, que es que el pastorado es un vaso de oro y el otro no. Eso no nos hace de honra, hermano. El material ni la posición que tengamos delante de Dios nos hace de honra. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Así que si alguno se limpiare de estas cosas, o sea, ¿qué nos hace vaso de honra? Limpiarnos. Limpiarnos. El de oro se tiene que limpiar y el de barro se tiene que limpiar para poder ser vaso útil al Señor. Entonces, qué lindo. Lo que nos hace vasos de honra es que nos limpiemos, que nuestra vida sea agradable, que cuando usted esté en el trabajo donde esté y estén los ángeles ahí listos para escribir, acuérdese que ya lo vimos, está en Malaquías, los ángeles, dice la Biblia, que escriben todas las palabras que salen de su boca y la mía. Estén listos, siempre, siempre salga olor grato de su boca, alabanza, sacrificio de alabanza. Que por muy mal que nos vaya, que por muchos problemas que tengamos, de esta boca salga alabanza, para que Dios sea glorificado con este vaso que fue creado para gloria de Dios. Y entonces Dios, los propósitos y las bendiciones de Dios estén sobre nuestras vidas. Por ahí vamos a empezar a preparar una enseñanza sobre la verdadera prosperidad de Dios, para que entendamos cuál es la verdadera prosperidad del Señor. Filipenses 2:8, mire lo que dice: y estando en la condición de hombre, o sea, de vaso de barro, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, al Jesús hacerse, despojarse de sí mismo y hacerse un vaso de barro, quedó en nuestra misma condición. Ahí lo acabamos de leer, débil como nosotros. Tuvo que aprender obediencia como tenemos que aprender obediencia nosotros. Pero Cristo, ya siendo hombre o barro, tuvo la misma oportunidad de obedecer o de desobedecer al Padre. En Getsemaní le dijo 3 veces al Padre: si te es posible, aparta de mí esta copa, porque en ese momento él iba a beber el pecado de la humanidad. En ese momento, no antes, solo en ese momento. Por eso, a partir de ese momento fue que las tinieblas vinieron sobre él. Fue que ya vino, que antes no lo podía tocar nadie, lo iban a tirar por un despeñadero. Y él dice en la Biblia que se les salía, no se sabía cómo, porque había un poder. Pero cuando él se tomó la copa,
Entonces el padre se apartó de él, quedó solo. Entonces, pero no pecó. O sea, se hizo siendo de oro, se hizo de barro, pero no pecó. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Si ustedes son vasos de barro, no pequen, no límpiense, para que sean de honra como mi Hijo, bendito es el Señor. Él, hermano, usted y yo podemos decidir si somos vasos de honra o de deshonra, si somos viles. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Después lo vamos a ver en otra enseñanza. ¿Cuál era el propósito de los vasos viles? Guardar basura, ahí echaban la basura. ¿Y cuánta gente en la casa grande del Señor están el uno echándole basura al otro? Véanlo, véanla, vean, chismes, mírenlo, contiendas, murmuraciones, basura. Se volvió la boca del diablo para echar en ese vaso que Dios lo quiere limpiar, porque ¿qué nos dice? Límpiase de estas cosas, si es de barro o es de madera o es de oro, no importa. Entonces, Hechos capítulo 5 verso 8. Miren lo que dice. Y aunque era hijo, siendo el Hijo de Dios Jesucristo, siendo el Hijo, por eso dice, aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mire usted. ¿Y cuántas veces nosotros con los padecimientos nos volvemos desobedientes, nos endurecemos contra Dios? El 9. Y habiendo sido perfeccionado, limpiándose, porque Cristo se limpió, aprendió obediencia. No da. En Hebreos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, habiendo sido perfeccionado el Señor en obediencia, mire, si usted y yo obedecemos al Señor, si nos consagramos al Señor, si nos limpiamos, ¿cuánta gente podía venir a los pies de Cristo a través de usted con el ministerio que usted y yo tenemos de la reconciliación? Él vino a ser autor de eterna salvación. Pero, hermanos, Dios ya dispuso la salvación, pero le corresponde a usted y a mí darle testimonio a los vecinos, a la familia, para que ellos a través del testimonio se conviertan al Señor. Miren, entonces fue la obediencia la que lo perfeccionó a Cristo, y es la obediencia la que nos hace a nosotros a la imagen de Cristo, la obediencia. ¿Por qué? Porque hay vasos obedientes y vasos desobedientes. Los obedientes son de honra y los desobedientes son viles. Eso es todo, lo mismo. Fue la obediencia la que lo perfeccionó y lo hizo vaso de honra, útil al Padre. Útil al Padre, eso es lo que Dios quiere. Por eso mire que Cristo nos llama hermanos. Vaso de barro, obedeció, pudo haber desobedecido, pudo haber sido vencido por Satanás, pudo haber desobedecido al Padre, pero no, se mantuvo honrando al Señor a pesar de que era de barro. Él se hizo, era de oro, se hizo de barro. Muy importante entender esto. Entonces, la obediencia, hermano. Jesús es el mayor ejemplo que existe en la Biblia de que un vaso de barro o de madera puede ser honroso para los planes del Señor. Acuérdese que Dios creó a Lucifer como un vaso de oro, encargado de la adoración y la alabanza y de guardar el trono de Dios, y se convirtió en un vaso vil. Entonces esto no es por la posición que usted y yo tengamos. A los ojos de Dios, usted y yo somos servidores útiles o inútiles. Hay muchos pastores, ministros, que están en los púlpitos grandes y famosos y son inútiles al Señor. Pero si se limpian, son vasos útiles a Dios. Entonces, el Señor se limpió de todo lo que lo estorbaba, porque dice que Él fue tentado en todo. ¿Para cuántos hombres la mujer es un estorbo? No la esposa, las que hay por ahí, o el vicio,
o la pornografía, o el internet, o tantas cosas son un estorbo. Hay que quitar el estorbo. La Biblia dice, 2 Corintios 10:5, destruyendo fortalezas y derribando argumentos, todos los argumentos que nos presente, todas las barreras. Porque, hermanos, ¿será que el diablo le presentó argumentos a Cristo para que cayera o no? 40 días aguantando hambre. Y lo tentó con todo. Y el Señor derribó, destruyó ese argumento y llevó su pensamiento cautivo al Padre. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como vasos para ser honrosos: derribar todo lo que nos presente, destruir los argumentos y entonces llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces, lo que determina que un vaso sea de honra o vil es la limpieza, hermano, no el material. Y cada uno decidimos qué somos. Acuérdese que, vea, Belsasar, a pesar de que tenía el testimonio del papá con toda seguridad, porque la Biblia lo dice, cuando usted va a ver en el momento en que el Señor comienza a escribir Menen, y que comienza a decirle así lo pesado en balanza, en el versículo anterior dice que el padre de él glorificó al Señor y que dio la orden de que todos glorificaran al único Dios verdadero. Pero en el próximo verso este hombre se perdió, o sea que el padre le enseñó y él quiso usar los vasos de honra como deshonra. Pero acuérdese de Medrac, Mesac y Abednego. También les pusieron argumentos para ser honrosos a Nabucodonosor, ser honrosos a Babilonia. Puestos excelentes, los tenían como personas muy sabias e inteligentes, y sin embargo les pusieron: bueno, simplemente lo único que tienes que hacer es arrodillarte ante tu ídolo. ¿Cuántos aquí estamos arrodillados o nos arrodillamos ante el ídolo del trabajo? Es más importante el trabajo que Dios. ¿Y quién lo muestra? Su fruto o el mío, porque eso es para usted y para mí. El fruto suyo y mío muestra quién es un ídolo para su vida y para la mía. Para muchos el gimnasio, para muchos muchas cosas. Entonces Dios quiere el primer lugar, hermano. Estamos hablando de la verdad de Dios. Dios nos creó para su gloria, ya lo leímos, para su gloria nos creó, nos hizo y nos formó, y tiene que formarnos para su gloria. Entonces la propuesta era que ellos simplemente se postraran ante una imagen y ya quedaban con los mejores títulos y con las mejores posiciones. Y ellos no, porque nuestro Dios nos va a salvar en el horno, y si no nos guarda del horno, no importa, no nos arrodillaremos ni nos postraremos ante ningún ídolo. Los hijos, la mujer, las cosas, el trabajo, los negocios pueden ser ídolos de nosotros, hermanos. No podemos postrarnos ante nada que no sea el Señor. Entonces, hermanos, muy pocos creyentes, hermanos, desean servirle al Señor en pureza y santidad. No, simplemente tienen la agenda del mundo y la agenda de Dios el domingo, o los días de la semana, los días que no, la agenda de nosotros debe ser Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿con qué limpiará el joven, el adulto, el niño su camino? Con guardar la palabra del Señor, con obedecer la palabra. Cuando usted y yo venimos acá, hay un rayo que nos está exponiendo, unos rayos maravillosos que vienen del cielo, que es la palabra. Usted lo sabe, yo lo dije muchas veces, la otra vez, lo más sagrado, lo más perfecto, lo más maravilloso del mundo es la palabra. De todo el universo hay miles y miles y miles o millones de planetas, y Dios solamente escogió un planeta, la Tierra. De todos los países de la Tierra, que hay muchos países, Dios solamente escogió un país, Israel. De todas las ciudades de Israel, que hay muchísimas ciudades, Dios solamente escogió una ciudad, Jerusalén. De todo Jerusalén, que hay muchos montes, Dios solamente escogió un monte, el monte Moriah, el monte del templo. De la explanada del templo, que es bien grande, escogió solamente el lugar del templo. Y del templo que tenía su atrio, Dios escogió el santuario. Y del santuario Dios escogió el lugar santísimo como lo más alto del universo. Y del lugar santísimo Dios escogió el arca, no todo el lugar santísimo, el arca. Y del arca Dios tenía escondido lo más sagrado, lo más puro, lo más perfecto, lo más hermoso para Dios, la palabra. No se le olvide.
palabra, hermano. La palabra es la única autoridad. Honre la palabra. Y la Biblia dice que Dios lo honra. Queremos ser prósperos, honremos la palabra. Queremos ser sanados, honremos la palabra. Queremos ser bendecidos, honremos la palabra. Queremos restauración, honremos la palabra. Lo único en la tierra que hay que honrar es la palabra de Dios. Y la palabra nos dice, entonces cuando honramos la palabra, honramos padre y madre. Ojo con eso. Porque no podemos coger todo, honrar la palabra y entonces violar los mandamientos, que es donde nos limpiamos. Los 10 mandamientos son el lavacro, es la ducha donde nos limpiamos nosotros. Tremendo, hermanos. Miren lo que dice Malaquías 3:3, pero yo se lo voy a leer en la versión, hace 8 días lo leímos en la versión normal, yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví. Nosotros hoy en día somos esos sacerdotes, pero ya no de Leví. Dice real sacerdocio. Y si usted busca en un diccionario, la palabra real significa verdadero. Los otros eran sombras simplemente. Entonces, el Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Necesitamos ser purificados en el fuego. Después, solo después, así lo dice textualmente, después, solo después, ellos podrán presentar su ofrenda al Señor tal como deben hacerlo. O sea, que sin limpieza no hay forma de presentarle ofrenda de ninguna clase a Dios. Acordémonos que Dios también nos compara con un edificio, hermanos. Porque nosotros, acuérdense que hay una casa vieja, el hombre viejo, y hay una casa nueva. La Biblia dice edificaos. O sea que yo me edifique, cada uno de nosotros edificaos en el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, todo lo demás. La palabra. Nos tenemos que edificar en la palabra. Entonces, Dios también nos compara con un edificio, hermanos, y con unos materiales para que crezca. Ojo, el edificio de Dios crece hacia arriba, no hacia los lados. Si puedes resucitarte con Cristo, ¿qué? Buscar las cosas de los lados del mundo. De arriba, del santuario celestial, de Dios. Entonces, nuestra edificación la debemos someter a prueba. Usted y yo estamos siendo edificados, la palabra nos edifica. Por eso dice que el Señor nombró, Él mismo escogió a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificarnos, para que lleguemos a la estatura, o sea, al edificio que es Cristo, así que crezcamos. Entonces, pero nuestro edificio debe ser puesto a prueba, porque ahí imagínese usted un edificio y que Dios comience a probar cómo se prueba el fuego, que nos pruebe con fuego. Y somos hechos en hojarasca, imaginen cuánto dura ese edificio. Hay mucha iglesia que es pura hojarasca. Hay una chispita y se desapareció. ¿Y qué le pasó a aquel nano? No, por allí le profetizan que quiere escuchar algo que antes le habían profetizado, por allí le dicen lo que quiere escuchar, porque el diablo es brujo. Y entonces van y le dicen, y siguen buscando lo que enseñan hoy en día, prosperidad. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y después la religión. Eso es lo que dicen hoy en día muchos ministros. No lo dicen con su boca, pero con sus fincas y su vida lo dicen. Entonces, nuestra edificación la debemos someter a prueba. La Biblia dice, pruébese cada uno a sí mismo, es lo que dice la Biblia. Si estáis en la fe, o sea, si estamos siendo edificados hacia arriba o hacia los lados. Porque la fe de muchos depende de los lados. Si tengo trabajo, voy a la iglesia. Si me sale aquello, voy a la iglesia. Si todo está bien, si no hay problema, voy a... Hermanos, no. Si habéis resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, no importa lo que pase. Entonces, ojo a esto, que aquí llevamos años enseñando pura santidad, pura cruz, pura sangre, puro Cristo y pura palabra, nada más. Nuestra edificación la debemos someter a prueba, no a la luz de nuestros argumentos. No, ¿y por qué te pasó? ¿Por qué estás así? No, que por aquello que me dejó la mujer, que no. Argumentos para no crecer hacia arriba,
siempre hacia los lados, hacia el mundo, el sistema del mundo. No a la luz de nuestros argumentos, sino a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra. Ojo, ojo, pero hay algo más grande todavía. A la luz de la palabra, pero sobre todo a la luz de la cruz. Si no, la palabra es solo letra. Si no estamos crucificados con Cristo, olvidémonos del edificio, olvidémonos del crecimiento, olvidémonos de honrar a Dios, olvidémonos de santidad, hermano. No hay nada. Sin cruz no hay salvación, no hay santificación, no hay limpieza, no hay nada. Por eso en el Antiguo Testamento ellos tenían que llevar animales para poder que Dios los perdonara. En el Nuevo Testamento dice la Biblia, es la sangre de Cristo. Dice en Romanos 12:1, os ruego por la misericordia, las múltiples y millones de misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo. Ya no llevar un animalito como en el Antiguo Testamento. ¡Ah, qué bueno! Qué bueno yo llevarle un animalito al Señor y yo forniqué y el animalito paga por mí. Pues aquí ya también pagó por mí el Cordero Cristo, pero yo debo presentar mi cuerpo, mi vida, mis ojos, mi caminar, mi andar, mi hablar, en sacrificio vivo al Señor. Entonces, la edificación suya y mía es probada a la luz de la palabra y sobre todo a la luz de la cruz. Porque hay muchos que saben mucha palabra y se saben todos los versículos. Ustedes, yo he hablado con personas borrachas que pasan y les dice, habla uno de Dios y comienzan a hablar de versículos. No, yo sé palabra como loco. Miren, claro, está muerto en delitos y pecados. ¿Y qué? Porque la letra mata, pero la cruz también mata. La cruz mata al hombre viejo. Porque hay un edificio nuevo que debe levantarse. El edificio nuevo es el hombre nuevo, fundamentado en Cristo. Hermano, Dios lleva años enseñándonos aquí cosas muy maravillosas. Es necesario que le pongamos atención. Debemos, hermanos, para poner a prueba su edificación en el Señor y la mía, tiene que ser a la luz de la cruz. No lo busque a la luz de que me sé la Biblia, de que voy todos los días a la iglesia. No, hermano, la gente que va todos los días a la iglesia, el Señor dice de mucha gente, que muchos son los llamados por los escogidos. Uno va porque ama a Dios, uno va porque está edificándose con los hermanos, uno va porque yo bendigo a mis hermanos me bendicen. Es un orden, es un reino. Un reino, no andar como islas, uno por allá, otro por allá, no. Nos reunimos como el cuerpo de Cristo, el único cuerpo de Cristo. Entonces, porque sin cruz no habrá llenura del Espíritu, hermano. ¿Cómo va a haber llenura del Espíritu si el viejo hombre no muere? ¿Qué es lo que dice, hermano, Romanos 6, del 3 en adelante? Entonces, es necesario morir. Pablo decía, yo cada día muero y yo solo me glorío en la cruz de Cristo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, el edificio de Dios solamente se prueba a la luz de la cruz. Olvídese del resto de cuentos, olvídese del cuento de dones y todo eso. Es a la luz de la cruz. Porque muchos me dirán en aquel día, maestro, mira todos los dones que yo usé, mira todo lo de la clientela que te traje. Apartado de mí, hacedor de maldad, nunca los conocí. Es a la luz de la cruz, hermanos, a la luz de la cruz. Cuando usted ve carnalidad en su vida, necesita subirse a la cruz. Presentar su cuerpo, mi cuerpo, en sacrificio vivo, ojo, vivo, sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. O sea, no como el Señor, yo te voy a presentar un sacrificio vivo, voy a aumentar mis diezmos, voy a aumentar mis ofrendas. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa el cuerpo. Las ofrendas, haga lo que quiera con ellas. Primero el cuerpo, para que la ofrenda sea grata. No dice que cuando vayas a presentar tu ofrenda, no la presentes. ¿Quién es el que dice eso? Dios. Sino que déjala ahí. Ve, o sea, déjala ahí, no te la lleves, déjala ahí. Ve y ponte a cuentas con Dios y con los hombres y ahora sí ven y preséntalo. Porque el Hijo de Dios tiene que presentar ofrenda. Entonces, sin cruz no hay llenura del Espíritu, no hay santidad, no hay pureza, no hay obra, no hay limpieza. Y no seremos útiles al Señor. Necesitamos la cruz. Hermanos, ¿qué tipo de vasos somos y cómo estamos edificando? Debemos preguntarnos. Si puedes haber resucitado con Cristo, hermano, oro, plata. Bueno, hay mucho más que ver hoy, pero seguimos dentro de 8 días si Dios lo permite. Bendito sea el Señor, porque
el pensamiento mío. Por eso el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El pensamiento mío era traer una enseñanza. Y vean, ya como aquí ya ni en la mitad siquiera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos aprender, hermano. Aprender. No prédicas, aprender la palabra de Dios. Aprender. Que la prédica sea una enseñanza.